Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 5, integrado por Corona Cortés Miguel Ángel, Águila Coronado Carlos Ulises y su servidor Muñoz Guardado Martín David. Nuestro tema es energía verde. Y lo que les vamos a presentar va a ser una serie de experimentos muy interesantes sobre cómo podemos crear energía con materia orgánica y vamos a medir y comparar los voltajes de salida que se generan por cada uno de estos experimentos. Y antes de empezar, los materiales van a estar aquí abajo en la descripción para que los chequen por si tienen alguna duda. Existen estándares para las conexiones en terminales negativas y positivas. Para las terminales positivas se utiliza un cable rojo, mientras que para las negativas se va a utilizar un cable negro. En estos experimentos siempre vas a observar que vamos a conectar la barra de magnesio al cable negro y en el cable rojo vamos a conectar la barra de cobre. Lo primero que vamos a hacer es tomar un cable de conexión y en los extremos colocar una barra de magnesio y otra de cobre. Vamos a tomar cada una de las barritas y las vamos a insertar una en cada papa, como se está mostrando en la imagen. Después vamos a tomar un reloj digital como este y vamos a poner en el cable rojo otra barra de cobre y en el cable negro otra barra de magnesio. Después de conectar las barritas, vamos a insertar una en cada papa, pero cuidando que no se junten dos barras del mismo material en la misma papa. Después de esto podrás observar que el reloj comienza a funcionar. Pero recuerda que siempre tienes que cuidar que ninguna de las barras se toque. Si no tienes papas, también puedes utilizar limones y vas a ver que el reloj también se va a prender. ¿Cómo funciona este experimento? Para crear una batería hace falta tres partes: un cátodo o electrodo positivo, un ánodo o electrodo negativo y un electrolito. La fruta, al ser rica en almidón, azúcar y ácido, hace las funciones de electrolito. Si le insertamos dos metales, estos harán la función de ánodo y cátodo, es decir, de electrodos. Y si juntamos los electrodos opuestos, positivo y negativo, se generará el voltaje que queremos medir. También hay que decir que los materiales que podemos utilizar son muchos. Por ejemplo, para electrodos positivos puedes utilizar cualquier tipo de cobre u oro. Para electrodos negativos puedes usar hierro o aluminio en lugar de magnesio. Y como electrolitos también funciona el vinagre, refresco, tierra húmeda, jugos o agua en lugar de las frutas. El segundo experimento consiste en encender un buzzer o bocina por medio de composta o tierra húmeda. Paso 1. Lo primero es tomar dos recipientes con tierra húmeda o composta para que se logre cubrir la mayoría de la placa y asegurándose que la tierra esté humedecida. Paso 2. Lo siguiente es conectar a los extremos de un cable de cobre dos placas, una de aluminio y otra de magnesio, colocando un extremo u placa en cada contenedor con tierra o composta. Paso 3. Después tomaremos el buzzer o bocina, soldaremos un cable rojo en un extremo de la bocina o circuito y del otro extremo soldaremos un cable negro, como se muestra en la imagen, colocando al otro extremo de cada cable soldado al buzzer una placa, al cable de color rojo la placa de cobre y al cable de color negro la placa de magnesio, y lo colocando de manera opuesta. Eso quiere decir, donde está la placa de magnesio colocar la de cobre y viceversa. Una observación muy importante es evitar el contacto de todas las placas a toda costa. Produce a través de fotosíntesis en las membranas de las células de las plantas. Allí los fotones y las partículas que componen la luz del sol rompen las moléculas de agua adquiridas por las plantas, liberando electrones y protones, otras partículas que a su vez provocan reacciones que producen ATP y NADPH2. Son dos moléculas que sirven para almacenar energía. Después, con el dióxido de carbono que las plantas absorben de la atmósfera, forman hidratos de carbono en los que se queda almacenada la energía.
También se puede generar energía utilizando únicamente la tierra, funcionando con el mismo fundamento que los ejemplos anteriores, pero la tierra ahora hace el papel de electrolito. El siguiente experimento se trata de encender un LED utilizando 3 botellas con agua. También puedes utilizar cualquier tipo de vaso o contenedores. El primer paso es llenar de agua las botellas o contenedores que vayamos a utilizar, asegurándonos de que todos tengan el mismo volumen. Tomaremos un cable de conexión para poner en sus dos extremos una barra de cobre y una de magnesio, como se muestra en la imagen. Este proceso se repite una segunda vez para obtener otro cable conectado de la misma manera. Para hacer más fácil la explicación, enumeramos las botellas como 1, 2 y 3. Utilizando uno de los cables de conexión que ya armamos anteriormente, se toma el extremo con la barra de cobre y se introduce en la botella número 1. El otro extremo con la barra de magnesio se introduce en la botella 2. Tomamos el segundo cable de conexión que armamos y el extremo que tiene la barra de cobre se pone en la botella 2 y el otro extremo va en la botella 3. Para el LED se soldan 2 cables como se está mostrando en la imagen. En el extremo que está libre del cable rojo se coloca una barra de cobre y en el extremo de cable negro se conecta una de magnesio. Por último, la barra de magnesio que está en el cable negro se introduce en la botella 1 y la barra de cobre en el cable rojo se introduce en la botella número 3. Ten en cuenta que ninguna de las barras tiene que tocarse y que los cables no deben de tocar el agua, solo las barras deben hacerlo. El fundamento de estos experimentos es la reacción química entre electrolitos y electrodos para generar una batería y producir electricidad. El ácido de algunos líquidos, que son los electrolitos, descomponen las partículas de metal para crear suficiente energía como para encender, en este caso, el LED. Resultados. Después de armar cada experimento con un voltímetro, medimos los voltajes de salida que se generaban y lo volvimos a hacer de nuevo 10, 50 y 60 minutos después de la primera medición. En esta tablita están todos los voltajes que medimos. En la primera columna está el nombre del experimento. En la segunda está el voltaje que salió justo después de armar el experimento. Y en la tercera, cuarta y quinta podemos observar que los voltajes con el paso del tiempo se van reduciendo, lo que nos dice que los sistemas van perdiendo eficacia.